Este es un paciente, es un señor trabaja en una empresa que demuele construcciones, o sea, es un albañil, pero que está en este momento trabajando demoliendo unos edificios. Ese es el antecedente de este paciente. Consulta al médico porque dice que ha estado tosiendo hace bastante tiempo. Ya lleva unos 2 meses tosiendo. No muy fuerte, sobre todo en las noches. Le he preguntado si había expectorado con sangre. Dice que no ha expectorado con sangre. Alguna vez tuvo una expectoración, una estría de sangre al inicio de la enfermedad. Refiere que ha estado perdiendo de peso, ha estado sudando mucho en las noches, tiene poco apetito. Y también refiere que le apareció un granito arriba del labio, en la base de la raíz de la nariz, del lado derecho, que luego se hizo un nódulo y luego se hizo una úlcera, que es esta úlcera que ya tiene. Es una úlcera que tiene bastante tiempo de evolución de este mismo paciente. Había acudido al médico, le recetaban un medicamento, le dieron antibióticos y no mejora. Entonces decide consultar en un hospital de tercer nivel de atención. Entonces ahí ya le hace sus exámenes laboratoriales, le hace un hemograma que tenía un poquito de leucocitosis con desvío a la izquierda. El paciente dice que tiene fiebrecitas no muy altas y le hacen una placa de tórax, que es esta la que está aquí a su derecha. Esta placa de tórax se observa en esta parte. Si ustedes ven mi puntero, esta zona de aquí, una zona redondita, esa es una caverna, eso es un hueco, digamos, en el pulmón, es una caverna. Y aparte tiene un infiltrado parailiar derecho e izquierdo. La caverna es en el pulmón derecho. Tiene esa radiografía y en el lado izquierdo, o sea, en el derecho de la pantalla, en el izquierdo mirándolo de frente, tiene una úlcera de más o menos 2 centímetros de diámetro, de bordes irregulares, pero es una úlcera aparentemente limpia. Este es un señor que, como dijimos, es un albañil. En este momento está en demoliendo unos edificios. Su trabajo ya últimamente ha sido demoler edificios. Y también trabajaba, cuando era albañil, trabajaba haciendo casas, pues, ¿no? Siendo tumbados, techos. Pero últimamente está trabajando demoliendo edificios. ¿Qué podríamos pensar nosotros? Lo más frecuente, digamos, si ustedes ven esta placa, ¿qué pensarían, digamos, lo más frecuente en nuestro país? Esto podría ser una tuberculosis, pues, ¿no? Es una zona, Bolivia es una zona endémica de tuberculosis. Y Santa Cruz, por la migración interna que hay harta tuberculosis. ¿Cómo empieza la tuberculosis? Empieza cuando uno está en contacto con una persona a través de las gotitas de flujo. Uno al hablar o al toser libera los bacilos de Koch y la persona susceptible lo adquiere. Normalmente entra el bacilo, el cuerpo, si es un paciente inmunocompetente, lo atrapa al bacilo y lo anula, lo inhibe, digamos, los macrófagos, lo deja ahí y ahí se queda la enfermedad, sin manifestar, o puede presentarse con un pequeño resfrío. Pero después pasa el tiempo
y ese paciente entra, le da alguna enfermedad o es diabético, se baja su defensa y esa lesión que estaba ahí, que la había aislado el organismo, explota y se disemina y hace una neumonía y hace una caverna. Entonces esa sería una tuberculosis pulmonar, o sea, hace exactamente esta caverna. Eso es lo más frecuente. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Muchas veces el paciente dice, estoy escupiendo sangre, doctor. Se llama hemoptisis. Entonces hay que buscar los antecedentes epidemiológicos. A algún lado se ha contagiado, pues entonces, en su familia alguien que está tosiendo, alguien que ha perdido peso, alguien que está en tratamiento para tuberculosis. Entonces uno comienza a investigar. Y si no pilla ese nexo epidemiológico, uno tiene que pedirle análisis. Entonces, seguramente este paciente lo primero que han pensado es una tuberculosis, porque es lo más frecuente. Entonces, le han de ver el diagnóstico o el padrón de oro para diagnosticar una tuberculosis es el cultivo de esputo. Se llama baciloscopía seriada. ¿Y qué van a observar ahí? El bacilo alcohol ácido resistente. Entonces dice, esta es una tuberculosis. 3 muestras hacen. O si no, le hacen un PPD que se hace en el antebrazo, se coloca una 0 cc de tuberculina y se mide luego a cuánto deja de induración de una papulita. Si tiene más de 10 centímetros, quiere decir que ese paciente ha estado en contacto con un paciente tuberculoso. Eso indica que ha estado en contacto. Muchos de nosotros, como es una zona endémica, nos hacemos la prueba de la tuberculina y va a salir positiva. Por 2 motivos. Uno, porque somos vacunados para la tuberculosis con la BCG. Entonces, si nos hacemos el PP, vamos a salir positivos. Pero va a marcar 3, 4, 5, 6. Si marca más de 10, que quiere decir que hay una hiperreactividad. Entonces, es menester hacerle un cultivo. En este paciente eso salió negativo. Le hicieron y salió negativo. Entonces ya uno ahí ya tiene que pensar en una enfermedad producida por hongos. Que estas enfermedades son más frecuentes en los países latinoamericanos. Entonces esta es una enfermedad micótica. Generalmente en las tuberculosis no van acompañadas de esta úlcera. Este paciente tiene esta úlcera. Pero si no tiene esta úlcera, solo con esta imagen, si vos, o sea, con la placa radiográfica, si vos solicitaste los análisis para ver si no era una tuberculosis y sale negativo, entonces tenés que pensar en una enfermedad micótica. Entonces, hoy en la mañana vamos a tratar de reconocer clínica y laboratorialmente enfermedades producidas por hongos. Pero ya no las enfermedades superficiales. Ya las vimos, esas no necesitan análisis, hemos dicho que es clínico. Además, vos ves un hueco en la cabeza, si es una tiña de la cabeza. Si esa tiña de la cabeza tiene una placa alopécica, si es ¿cómo es? Microcítica, quiero decir, anemia microcítica. Microspórica. Si es difusa, si es epicofítica. Y si ves como un sartén con varios ojitos, como mostramos ayer, decís este es un cariño de sexo. ¿No es cierto? Entonces, no necesitas pedir análisis. Normalmente el diagnóstico es clínico. Después hemos aprendido a reconocer otras enfermedades micóticas producidas también por levaduras, que son la remasalada, el mal de amores, manchas hepáticas. Eso también vos lo ves y decís, esta es una pityriasis vesicular hipo o hipercromiante, causada por Maracea furfur. No necesitas. Y después podés ver los muguetes en la boquita de los niños, la moniliasis oral o candidiasis oral, fácil, como la leche cortada, no necesitas pedir análisis. Donde alguna vez puedes tener confusión o es necesario pedir análisis son las dermatitis del pañal que son frecuentes en los niños.
Pero si esa dermatitis facial en la periferia tiene unas vesículas y unas pústulas, yo digo, esta es una candidiasis. Ahí puedo pedirle un examen directo para determinar que es una candida albicans. Y luego hemos aprendido a reconocer enfermedades producidas por hongos que afectan el tejido celular subcutáneo. Y hemos mencionado dos, que fue lo que hablamos ayer en la noche. La esporotricosis, que es una enfermedad emergente. Hemos dicho que hay muchos casos en el Brasil, sobre todo. Por eso se llama emergente. Que el agente etiológico es el Esporotrix brasiliense. Han aumentado los casos y sobre todo en personas que han tenido en su custodia los gatos. No tanto por pinchaduras de alguna espina, de alguna astilla de madera, sino por mordeduras o rasguños de gato. Entonces el esporotrix también es una enfermedad micótica, la esporotricosis causada por Esporotrix Schenki o en Brasil por Esporotrix brasiliense. Clínicamente, sí, ya hemos dicho que tres formas. La más frecuente es la cutánea linfática. Es la que presenta así como esta una úlcera, pero generalmente son en las extremidades. Puede haber en la cara así, pero van acompañadas de unos nodulitos subcutáneos cuando uno los toca, o unos pequeños abscesos que siguen la cadena linfática. Esa es la más frecuente. La otra, la frecuente, le mostramos una imagen, una que tenía aquí arriba de los párpados, que era una sola úlcera. Esa es la forma cutánea fija. Y la más rara es que puede darte una neumonía, pero esa es rarísima. La más frecuente son las cutáneas linfáticas. Luego también aprendimos a reconocer el micetoma. Ya me ahorita ese pie feo, pie de madura, se llama, porque fue descubierta, fue inicialmente documentada en una región de Madura de la India, o se llama pie de madura o maduromicosis, que esta es causada por dos tipos de gérmenes. Uno, los hongos propiamente dichos, que se llaman los eumicetos, pero que eso casi no tenemos nosotros más en la África. Y el otro, que son por bacterias, que son los actinomicetos. Esos, el más frecuente es la nocardia brasiliense. ¿Y cómo se presenta? La triada clásica característica? Hemos dicho una tumefacción, una deformidad, un tumor de las extremidades inferiores, sobre todo, pero puede afectar la nalga, puede afectar el dorso, que es indolora, ¿no es cierto? Una tumefacción que presenta unas úlceras indoloras, digo, unas tumoraciones con muchas fístulas, que son como unas que van drenando, como unos huequitos entre nódulos que van drenando unos granos. Entonces la triada es la tumefacción o una masa con múltiples nódulos. La segunda sería una fístula, que son hartas, y la tercera son los granos, que de acuerdo al tipo, en la endocardia generalmente son blancos o amarillos. Esa es la triada clásica de la esporoto, de los micetomas, que dijimos que causa poca mortalidad, pero causa un impacto social y económico. Social porque el paciente se aísla, y económico porque tiene que invertirse mucho dinero para hacer el tratamiento. Sus tratamientos son larguísimos. Y si está muy avanzado, tienen que amputarle la pierna. Bueno, y ahora vamos a comenzar entonces a reconocer ya también enfermedades producidas por hongos, pero ya de formas sistémicas o profundas. Es decir, ya no solo de la piel, sino que van a afectar órganos internos, pulmones, puede afectar riñón, puede afectar cualquier órgano interno. En este caso, ha afectado el pulmón. Y secundariamente hay una lesión de piel. Pero no ha empezado la lesión en la piel, sino ha empezado en los pulmones, y de ahí se ha diseminado a la piel. O sea, es al revés de lo que hemos visto hasta teniendo. Entonces, micosis profunda. Las micosis profundas las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las micosis profundas producidas por patógenos verdaderos,
Y otras micosis sistémicas también son por hongos también verdaderos, pero que son oportunistas. Las micosis sistémicas por hongos verdaderos, que son las histoplasmosis, la coccidioideomicosis, la paracoccidioideomicosis o blastomicosis sudamericana, la blastomicosis norteamericana, entre otras. Todas estas micosis profundas, el agente causal es un hongo dimorfo, lo mismo que las que causan micosis subcutánea. ¿Por qué son dimorfos? Porque tienen doble morfología. Todos los hongos que causan micosis micosis profunda, el agente causal es un hongo saprófito del medio ambiente. Todos viven en el medio ambiente y no causan daño cuando están ahí. Por eso son saprófitos. ¿Dónde viven? Viven en la tierra, en los árboles, en las maderas, entre otros. Viven en las construcciones. Estos hongos se dice que es dimorfo porque la parte micelial, esos como algodoncitos, viven ahí en estos lugares, en forma saprófita. Si lo ves macroscópicamente, son esos algodoncitos que vos ves en las casas. Si lo ves, sacás de ahí y lo mirás al microscopio, vas a ver estas lesiones, por ejemplo, así. Se llaman hifas, para cada uno diferente, son hifas. Esto es en el medio ambiente. Así lo vas a ver. Cuando ese hongo penetra el organismo, ¿cómo penetra? ¿A través de un traumatismo? No. Aquí ya las micosis profundas penetran por inhalación. No como la subcutánea, que era por un traumatismo previo, una picadura, una herida. O las superficiales por contacto directo a través de animales, personas o del suelo. No, esta es por inhalación. Cuando este micelio que está en el medio ambiente lo inhala la persona, entra y se transforma ya en los pulmones, por el primer lugar donde baja los pulmones, se transforma en levadura. Por eso es dimorfo. Una forma micelial afuera, en el medio ambiente, y una forma en el hospedero, que es una forma de levadura. Y de ahí ya se va a los pulmones. Entonces es un hongo dimorfo por esas dos características, porque tiene dos morfologías. En el ambiente, como micelio, que van a eliminar bastantes esporas, y en el hospedador, en el paciente o en el animal, que va a causar ya las esporas, las levaduras, que son estas otras acá. Estas son las levaduras. Fíjense, diferentes en cada una de las. Y estos son las hifas. Esto es cuando está en el medio externo, cuando sacas una muestra de ahí para determinar si tienen esa zona algún hongo, entonces sacas una muestra ahí, la miras al microscópico y vas a ver así. Ahora, si macroscópicamente lo ves, son algodonosas, no son unos algodoncitos. ¿Cuáles son las micosis pulmonares profundos que afectan al hombre? Por estos hongos dimorfos, son hartas. Histoplasmosis, coccidioideomicosis, paracoccidioideomicosis, o también llamada antiguamente blastomicosis sudamericana, que es más frecuente, obviamente, como su nombre indica, en Sudamérica, y más frecuentemente en el Brasil. Hay la otra forma, que es la blastomicosis americana o la talaramicosis. Todas estas enfermedades micóticas profundas se adquieren por inhalación y el sitio primario es el pulmón. De ahí puede ir a la piel y dar esa úlcera que vimos al inicio.
Entonces, repitiendo, ¿cómo se adquiere la micosis profunda? Mediante la inhalación de microconidios o trozos de micelios, que se encuentran presentes ¿dónde? Esta es la particularidad, por eso nombramos al paciente que era un trabajador de la construcción. ¿Dónde está en forma saprófita este hongo? Está en los excrementos de las aves y los murciélagos. ¿Dónde hay murciélagos? En las cavernas. Entonces, aquí el geólogo o especialista en arqueólogos está en riesgo de contraer histoplasmosis, sí, porque el murciélago defeca ahí y el hongo está en el suelo. Y si ventean y levantan el polvo, ahí salen las esporas y nosotros la inhalamos y ese se puede enfermar. Entonces, ¿qué tiene que hacer un tipo que va a entrar ahí? Ponerse esas máscaras, han visto, ¿no? Que a un comienzo, cuando vino el coronavirus, unas máscaras que yo me ponía para ir al quirófano, no la mascarillita, unas amarillas bien protectoras. Así con esas máscaras. Ya se va a tener tan rápido, se va a acabar. Si ya saben que si se acaba el tiempo, nos volvemos a contactar. Entonces, donde cretan los murciélagos hay una caverna, entonces el que entra ahí está en riesgo. ¿Dónde también? De las aves, las palomas. ¿Dónde están las palomas? En los techos se entran las palomas y ahí defecan. Y si un tipo trabaja ahí arreglando un tumbao y hay polvo, se puede enfermar. Entonces es importante los antecedentes de la profesión, porque ya te puede dar un nexo epidemiológico para hacer el diagnóstico, como la tuberculosis. Tú decías, sí, pues mi hermana está con, lo más probable que sea tuberculosis. Si hay un contacto ahí en la casa, claro. O en los pacientes, como dijimos, este era un albañil. ¿Qué hacen los albañiles? Trabajan en los techos y cuando demuelen edificios o casas, ¿qué hacen? Alto polvo. Se resulta que tenía hongo y en el polvo comenzaron a salir y el tipo comenzó a inhalar y ahí se contagió. Entonces, es por inhalación. El método para adquirir o contagiarse de la micosis profunda, en este caso la histoplasmosis, es a través de la inhalación de zonas específicas, como son las cavernas, los techos o los gallineros. Ahí defeca pues la gallina y ahí donde defeca la gallina es lo que va eliminando los hongos. Entonces las gallinas tienen histoplasmosis, claro. El perro, el gato o animales silvestres como el zorro tienen histoplasmosis. Y donde defecan, dejan este hongo, pero es un hongo saprófito, no causa daño ahí, cuando está en el ambiente. Cuando ese hongo nosotros lo aspiramos, ya ahí nos puede causar alguna enfermedad. Entonces vamos a hablar de la histoplasmosis. ¿Quién contrae toxoplasmosis? ¿Quién puede contraer? Todos, ¿no es cierto? Todos estamos expuestos, niños, adultos, pero obviamente que es más frecuente en los adultos. Es más frecuente en los hombres que en la mujer, porque raramente una mujer va a ir a meterse arriba en el techo. Ay, pero pues poco. Más si hay geólogas que ahí tienen. Más frecuente en el hombre que en la mujer. Generalmente más frecuente en personas adultas. ¿Y quiénes están en riesgo de contraer? Las personas que trabajan pues en estos lugares. Un geólogo va a estar más en riesgo. Un granjero va a estar más en riesgo. La histoplasmosis es contagiosa. No hay contagio interpersonal. Yo no puedo transmitir a otra persona como la tuberculosis. La tuberculosis, si yo estoy hablando como estoy ahorita y mi computadora fuera un ser humano, ya la estuviera contagiando porque estoy botando gotitas de flujo. Entonces, en el caso de la micosis, no hay contagio interpersonal. El contagio es de el excremento donde alimentan los murciélagos y las aves y nosotros lo inhalamos. Cuando ese polvo se levanta. Por eso, cuando un tipo está demoliendo, ¿qué es lo que hace? Polvo, pues, ¿no? Y si tenía hongos ahí porque era un nido de paloma, ese está en riesgo de ahí. Entonces, eso tienen que ponerse una máscara para no inhalar.
¿Dónde se encuentran las esporas de Histoplasma capsulatum? Ya dijimos, en las cavernas, en las casas con palomares, en los gallineros. ¿Las mascotas pueden contraer? Sí. Las aves pueden, cualquier ave puede tener histoplasmosis. ¿Cómo puedo prevenir? Entonces, usando medidas de protección para no inhalar. ¿Cómo podríamos definir entonces a la histoplasmosis? Es una enfermedad sistémica o profunda producida por un hongo dimorfo llamado Histoplasma capsulatum. Ese es el agente etiológico. Y no hay una transmisión interpersonal. El Histoplasma capsulatum, eso que está marcado en rojo, es un hongo dimórfico. En el medio ambiente, estas hifas, que hemos dicho es cuando sacas muestras del tumbao, digamos, o de la caverna, y vas a ver así estas hifas. Ahora, si macroscópicamente lo ves, son como algodoncillos. Y en el hospedero, cuando esto nosotros lo inhalamos, estos conidios, lo inhalamos, se transforman en levaduras, que ya es la forma patógena que nos va a afectar. Entonces, un hongo dimórfico. ¿Dónde se va a encontrar? En las cavernas, o en los gallineros, o en las construcciones donde habitan las palomas. La transmisión es por vía inhalatoria. No es por penetración, no es por contacto, y no es por contacto interpersonal. No, es inhalación de hongos que se encuentran en los excrementos de las aves y de los murciélagos. Por lo tanto, la transmisión va a ser mayor en aquellas personas donde hagan una demolición de edificios o estén cortando árboles. Entonces, ¿por qué al cortar árboles van a liberar ese árbol que tenía las esporas, los que tenían los micelios? Y ahí nosotros lo podemos inhalar. Sin embargo, al igual que la tuberculosis, la mayoría de las personas que inhalan, que no tomaron las medidas profilácticas, las personas que inhalan esos microconidios no se enferman. Si son inmunocompetentes, si son jóvenes como ustedes, no se enferman. Porque el organismo se encarga de, a través de sus mecanismos de defensa, que son los macrófagos, los linfocitos, de atrapar. Y ahí se queda, en forma latente, que se llama la prima infección, igualito que la tuberculosis. ¿Qué hace la tuberculosis? Estoy en contacto con una persona enferma, soy un tipo inmunocomponente, entró el bacilo de Koch, me puso como un resfriado, me dio unos días, y yo lo traté como si fuera un resfriado. Y había sido una prima infección y ahí se quedó. Después de 10 o 20 años, resulta que el paciente comenzó a perder peso, a expectorar sangre, le hacen una vaciloscopía y era tuberculosis. Se reactivó. ¿Por qué? Porque ese paciente comenzó a tomar corticoides. O ese paciente comenzó a beber y bajó su defensa. O sea, cuando baja su defensa, ese foco primario que lo tenía en el pulmón, que se llama prima infección, se diseminó. Exactamente lo mismo ocurre con estos hongos. Por eso es que la mayoría de las personas que inhalan no se enferman, hacen la prima infección. Se quedan con el hongo ahí en la parte iliar, pero englobados. Lo inactivan. Ahora, si las condiciones son desfavorables de ese paciente, entonces de ahí se reactiva y hace una histoplasmosis pulmonar primaria. Ahí, y de ahí se puede diseminar a diferentes partes. Este cuadrito es bonito para ejemplificar la patogenia. Entonces, fíjense ustedes aquí. Los murciélagos. Esto es macroscópicamente, digamos, los hongos. Si yo los miro al microscopio, van a ser las hifas. Estas hifas, que están en estos lugares, viste, es un techo. Acá. Y ahí están los murciélagos. De fe que entonces ahí hay bastante histoplasmosis. Al levantar el polvo, van a formar los microconidios. Y esto es lo que se va a inhalar. Entonces, de estas zonas acá, si este entró acá, va a inhalar y va a entrar. ¿Dónde va a ir? Al pulmón. En el pulmón ya tiene otra temperatura. Ya no es la temperatura del medio ambiente. Y ahí se transforma en levadura.
pero el organismo rápidamente lo engloba. La levadura es fagocitada y transportada a los ganglios parailiares. Por eso uno ve infartación de los ganglios parailiares. Y de ahí se queda inactivo, la mayoría. Ahí se quedó, ¿no? Cuando las condiciones son desfavorables del hospedero, del paciente, entonces ahí esa parte que estaba inactiva se reactiva y se invade ya los pulmones y van a formar esa caverna que vimos en la imagen. O va a irse a la piel y provocar unas úlceras, o irse a otra parte del organismo. Esta micosis es considerada la micosis respiratoria más frecuente en el mundo. No estamos hablando de cuál es la principal causa de infección respiratoria en los niños, por ejemplo. No van a poner pues histoplasma pulmonar. Las causas más frecuentes son las bronquiolitis. Pero estamos hablando de enfermedades micóticas. La que más causa problemas respiratorios es esta, la histoplasmosis. Se estiman 40 millones de enfermos y se calculan 200. Y a veces paran las palomas, entonces inhalan ese polvo con hongo. Acuérdense que es caldo de cultivo para húmedo, o pacientes inmunodeprimidos, ya sea por HIV, trasplante o que utilizaron drogas inmunosupresoras. Entonces, los factores de riesgo están relacionados con estas personas que trabajan en estos lugares que ya mencioné. ¿Qué ocurre? Ya lo mencionamos, la fase de infección, o sea, la primoinfección, exactamente igual que la tuberculosis. Ingresa vía inhalatoria, el hongo, o sea, los micelios con las esporas y se transforma en levadura. Esta levadura se va a los pulmones, en los pulmones actúan los mecanismos de defensa, los macrófagos, y ahí la engloban. Hacen una caseificación, o sea, como una cicatriz queda, y ahí paró. Después del tiempo, si las condiciones son desfavorables, se reactiva y se va ya y hace una tuberculosis pulmonar o se disemina a otras partes del organismo. La parte de enfermedad es esa justamente cuando las condiciones del paciente son desfavorables y van a dar lugar a la forma diseminada que puede ser aguda o crónica. Entonces, las formas clínicas de presentación de un paciente con histoplasmosis puede hacer una histoplasmosis aguda, o sea, que digamos, hay personas, eso me olvidaba decir, hay personas, igual con la tuberculosis, que en la primera se pueden enfermar. O sea, tras que inhalan, no queda un inmunocompetente, lo aísla. No, si ese paciente es un inmunodeprimido e inhaló por primera vez ese hongo, el histoplasma capsulato, se puede enfermar de entrada y dar una histoplasmosis pulmonar aguda. Después de 14 días, comienza con fiebre, malestar general, es una placa y está con compromiso de su pulmón. ¿Puede haber? Sí, pero eso es en pacientes inmunodeprimidos. Normalmente en pacientes inmunodeprimidos queda bloqueado y no pasa nada. Y de ahí con el tiempo puede dar ya una histoplasmosis crónica. Y esta crónica puede ser, es la crónica, estamos hablando que después de 10 o 20 años, puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser diseminada. Puede ser esas tres formas. Esa es una lesión, claro. Si vos ves un paciente esto, de entrada no vas a decir esto es histoplasmosis, claro, porque es clase de micología, vamos a decir que es un producida por un hongo. Pero si vos ves normalmente en un hospital esto, vas a decir esto, pues dependiendo, si es una parte aguda, esto es una neumonía bacteriana aguda, con compromiso de ambos pulmones, principalmente el pulmón izquierdo. Y si es una de larga data, yo digo, esto es una tuberculosis. Yo no voy a decir una histoplasmosis. Cuando ya el tipo hayan hecho todo y hayan descartado una tuberculosis y le hace una placa como unos algodones, vamos a pillar en los campos pulmonares, sí, esto es una micosis. Pero no vas a determinar si es solamente histoplasma, puede ser cromomicosis, puede ser paracoccidioides micosis o leptomicosis sudamericana. Entonces ya lo que te va a determinar el agente etiológico es el cultivo. Con la placa no puedes decir qué es.
Entonces, las formas clínicas y la forma de histoplasmosis pulmonar aguda, la crónica y la diseminada. La gravedad de la enfermedad, ¿de qué va a depender? Como siempre en todas las enfermedades, va a depender de tres factores. De la cantidad de esporas que vos inhales, de microconidios, va a depender de la virulencia de ese hongo y va a depender de cómo están tus defensas del paciente. Si están comprometidas, ya dijimos, de la primera entrada no más puede causar lesión. La infección de sintomática es la que tiene síntomas que son menos del 1%, que decir, el 1% puede ser inmunodeprimido, suelen presentarse después de más o menos 14 días manifestaciones de una neumonía. Hemos dicho que eso es un menor porcentaje, solamente menos del 1%. Generalmente, si es una persona inmunocompetente, la mayoría pasa desapercibida, como un refrigito no pasa. Entonces, hay una forma aguda, que esa es la que entra, el primer contacto que hace, que esa generalmente es benigna, es autolimitada, puede ser como una gripe, puede pasar como un dengue o una chikungunya, y desaparece. O sea, ya hizo la primoinfección, ya está ahí y desapareció. Algunas veces entró ni se dio cuenta, no presentó nada. Luego ya viene la histoplasmosis pulmonar crónica. Después de 1 año, 5 años, 10 años, resulta que el tipo se bajó su defensa y ese foco que lo tenía en esta parte aquí de los pulmones, ahí estaba, encapsulado, enquistado, se reactiva y comienza el paciente a toser, a perder de peso, a expectorar con sangre, le hacen para tuberculosis negativo, le hacen una radiografía y ahí la caverna. Le hacen un estudio de cultivo y resulta que sale histoplasma capsulato. Esa es la histoplasmosis, muy similar a la tuberculosis. Lo mismo. La otra forma es la diseminada. Es decir, de ese foco primario va a diseminarse, como su nombre indica, a los pulmones, a la piel, a las mucosas, a cualquier parte, como presentamos en la imagen. En ese caso era de la región de la piel, una úlcera. Esa es una forma diseminada. Ahí tenemos pacientes con inmuno. En los pacientes inmunodeprimidos, la histoplasmosis puede diseminarse a la piel, a la médula, al cerebro, o sea, puede irse a cualquier lado, por la sangre. Esta es una forma diseminada aguda o subaguda. Esta es la que presentamos, es una diseminada crónica, una úlcera, y acá adentro también otra úlcera. Entonces, el diagnóstico clínico, si tiene la sintomatología, estamos hablando de cuando ya tiene manifestación, porque en la primera hemos dicho que es asintomático. Ya en la segunda, cuando hay una reactivación, si un paciente tiene los mismos síntomas de tuberculosis, pérdida de peso, tos, febrícula, sudoración nocturna, expectoración con sangre, bueno, pensar en que puede tratarse de hongo y puede tratarse de una histoplasmosis. Epidemiológico, si ese vive, es un geólogo, es un tipo que trabaja en las cavernas o trabaja en la granja de pollo, entonces por el factor laboral no puede pensar también una histoplasmosis. Serológico, hay que determinar antígenos o anticuerpos de histoplasma capsular. Y el micológico a través del cultivo. Entonces, el clínico ya manifestamos, el serológico, detección de antígenos, detección de anticuerpos, el examen micológico, el examen directo con hidróxido de potasio, y el cultivo que es el padrón de oro. Puedes hacer también PCR, puedes hacer biopsia. ¿Sí? ¿Con qué puedes hacer? Confundirte con obviamente, con tuberculosis pulmonar, porque es exactamente igual. Solo que si ya tiene lesiones cutáneas, bueno, esto decía, esto es una histoplasmosis. O una paracoccidioides micosis o blastomicosis submental, o sea, cualquier otra enfermedad micótica profunda.
El tratamiento de los casos leves generalmente no necesita tratamiento, lo estamos refiriendo a la fase de prima infección. Ya en las formas graves, ya eso puede matar al paciente. Entonces ahí vos tenés que utilizar la fortalecina B al comienzo, que es un antimicótico potente por vía endovenosa, 2 semanas, y luego completás el tratamiento con itraconazol. Y fíjate vos que el tratamiento es largo, 1 año, 200 miligramos diarios durante 1 año de itraconazol. El itraconazol es la droga de elección. A un inicio puedes utilizar 200 miligramos cada 8 horas por 3 días y luego los 200 miligramos, 1 o 2 tomas por 12 meses. El único no, podés utilizar fluconazol, osaconazol, moriconazol, que son los últimos antimicóticos que van apareciendo, pero fundamentalmente el tratamiento de lesión es itraconazol. Resumiendo, la histoplasmosis es una enfermedad micótica común adquirida por la inhalación de esporas, que causa una infección pulmonar aguda, que pasa que no tiene sintomatología. Y luego ya puede provocar con el tiempo, si las condiciones son desfavorable infección pulmonar cavitaria crónica o una infección diseminada. Se diagnostica mediante cultivo. La infección primaria, lo estamos repitiendo muchas veces, es autolimitada. Es igualito que la tuberculosis. La histoplasmosis diseminada, la que va por la sangre de ese foco pulmonar primario que es el pulmón, tiene alta mortalidad. Puede irse al cerebro y ya está, chao. En infecciones leves o moderadas, itraconazol. Cuando es grave, comenzamos con fortalecina B y luego itraconazol. Bueno, y este es un resumen también de otra literatura. Estas son las formas macroscópicas de los micelios cuando están en las cavernas o en los techos o en las plantas. Y esta es la forma ya cuando vos la ves en microscopio. Puede haber lesiones cutáneas. Si vos tenés un paciente con lesiones cutáneas y está tosiendo, pensáis en problemas de micosis profunda. Va muy rápido porque creo que lo dejamos para el final la pregunta. A ver si no me salgo de todo. Acá es donde me chipo ya. Voy a cerrar esta ahí. A ver si me salgo, me esperan. Ahí me chipo. Ya. Muy bien, entonces ahora voy a buscar la otra para que sigamos y al final ya